¿Qué tal, chicos? ¿Pueden ver lo que comparto? Sí, profesor. Ya, muy bien. Gracias. Bueno, jóvenes, en esta nueva sesión de clases para nuestro curso de trigonometría corresponde ver los temas de identidades trigonométricas fundamentales con la parte de las razones trigonométricas de los ángulos compuestos. O sea, aquí vamos a ver suma y diferencia de ángulos. Justamente acá señalamos punto por punto lo que vamos a ir trabajando. Dentro de las identidades fundamentales, vamos a ver lo que serían las identidades recíprocas, las identidades por cociente, las identidades pitagóricas, algunas identidades auxiliares. Luego vienen las razones trigonométricas de la suma de ángulos y también de lo que sería la diferencia de ángulos. Perfecto. Vamos entonces haciendo repaso de estas identidades. Ya habíamos hablado sobre las identidades recíprocas, pero lo habíamos trabajado solo para ángulos agudos, ¿no? Y eso también cumple para ángulos de cualquier magnitud. Es justamente lo que vamos señalando a continuación, que el recíproco del seno de un ángulo alfa resulta ser la cosecante del mismo ángulo alfa. El producto entre ellos es siempre la unidad, o sea, lo que te va a permitir en algunos casos despejar la cosecante de alfa como 1 sobre seno de alfa, pues, ¿no? Pasando a dividir el seno. O también puedes expresar el seno como 1 sobre la cosecante. Ahora, ¿qué es esto de aquí que dice que alfa es diferente de los npi? Obviamente que aquí el seno de alfa no puede tomar 0, pues, porque si fuese 0, 0 por esto va a resultar siempre 0, ¿no? No daría nunca 1. ¿Ya? Entonces, quiere decir que aquí alfa, o mejor dicho, el seno está exento de tomar el valor 0, o sea, seno de alfa es diferente de 0. Por eso lo que tenemos que hacer es excluir todos los ángulos que vuelven al seno 0. Y justamente todos esos ángulos que vuelven al seno 0 son los cuadrantales del eje X. Y esos cuadrantales se representan como n por pi, que es justamente lo que está señalado ahí. Entonces, alfa no puede tomar esos cuadrantales. Pero por el momento nosotros solo estamos trabajando con las identidades en sí, no estamos trabajando con los dominios, ¿ya, jóvenes? Entonces, eso se resuelve para temas posteriores. Entonces, de igual manera, el recíproco del coseno de alfa es la secante de alfa, producto entre ellos la unidad. De igual forma acá el coseno no puede ser cero. Eso quiere decir que alfa no puede tomar los cuadrantales del eje Y, o sea, el 90, 100, 270, esos ángulos, porque coseno de 90 es cero, coseno de 270 es cero. Por eso es que alfa es diferente justamente de esos ángulos, que es lo que está acá, que se expresan como los impares por pi medio. Y luego, finalmente, aquí el recíproco de la tangente es la cotangente de alfa, ¿no? El producto entre ellos va a ser siempre la unidad. Entonces acá el alfa no puede tomar ningún cuadrantal, pues, porque tangente de 90 no existe, cotangente de 0 tampoco existe, ¿no? Entonces los cuadrantales no pueden ser asumidos por alfa. ¿Cómo se representan los cuadrantales? N pi medio. Por eso alfa es diferente de ellos. Por el momento, recordar en sí las identidades. Vamos al siguiente punto, que es las identidades por cociente, que también lo vimos para ángulos agudos y es lo mismo para ángulos de cualquier magnitud, ¿no? Ya que la tangente de alfa se puede escribir como seno de alfa sobre coseno de alfa. Y la cotangente de alfa como coseno de alfa sobre seno de alfa. Igual aquí están las restricciones, porque acá tampoco coseno puede ser cero, o sea, alfa no puede ser los cuadrantales del eje Y. Y acá seno de alfa tampoco puede ser cero, así que no pueden ser los cuadrantales del eje X como 0, 180, 360 y así sucesivamente, porque el seno se vuelve cero. Luego vienen las identidades pitagóricas. La primera nos dice que seno cuadrado de alfa
sumado con el coseno cuadrado de alfa, esta suma va a ser siempre idéntico a 1. Luego de esta pitagórica se deducen las otras dos, donde una de ellas te dice que 1 más la tangente cuadrado de alfa, esto va a ser idéntico a la secante cuadrado de alfa, que no es complicado, en este caso verificarlo, pues, ¿no? Cómo llegamos de esto, incluso lo podemos ver, uno de ellos aunque sea, ¿no? Por ejemplo acá, lo único que debes de hacer es descomponer la tangente cuadrado, que se va a descomponer como seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y luego lo que vamos a hacer es realizar la suma. Entonces coseno cuadrado multiplica y tengo coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. Y todo sobre coseno cuadrado de alfa. Entonces lo que está en el numerador es de la primera pitagórica, vale 1. Y abajo tengo coseno cuadrado. Entonces ya uso el recíproco, 1 sobre coseno es secante y esto queda al cuadrado. Y así puedes verificar la otra de forma análoga, donde te dice que 1 más cotangente cuadrado de alfa, esto es idéntico a la cosecante cuadrado de alfa. Muy bien, ahora sí podemos pasar a las identidades auxiliares. A ver, de las identidades auxiliares, la primera nos dice que seno a la cuarta de alfa más coseno a la cuarta de alfa, este es idéntico a 1 menos 2 seno cuadrado de alfa coseno cuadrado de alfa. Esto sale de la pitagórica que hemos visto hace un momento, que seno cuadrado más coseno cuadrado, esto es 1. Lo único que tienes que hacer es elevar al cuadrado y desarrollar. Y llegamos a esto. Luego la siguiente es seno a la sexta de alfa más coseno a la sexta de alfa. Y esto te resulta muy similar a la anterior, como 1 menos 3 seno cuadrado de alfa coseno cuadrado de alfa. Listo. ¿Y cómo puedo llegar a esto? Elevando al cubo, ¿no? Ya no le vas al cuadrado, sino le vas al cubo. Y ahí resuelves un binomio cubo y vas factorizando y usando identidades que ya se han señalado. Luego viene la tangente de alfa más la cotangente de alfa. Esto de aquí es idéntico a la secante de alfa por la cosecante de alfa. Igual, ¿quieres verificar? Descompones como seno sobre coseno y coseno sobre seno y haces la suma. Luego que tenemos aquí, secante cuadrado de alfa más cosecante cuadrado de alfa. Entonces, esta suma llega a ser el producto entre ellos mismos. Secante cuadrado por cosecante cuadrado. ¿Listo? Y para finalizar, aquí, eh, este trinomio al cuadrado, ¿no? Que te dice 1. Acá puede ser más o puede ser menos seno de teta. Lo mismo acá, puede ser más o puede ser menos coseno de teta al cuadrado. Entonces, cuando tú desarrollas este trinomio al cuadrado, como lo haces en álgebra, un trinomio al cuadrado, comienzas a reducir por identidades y factorizas, siempre va a obtener esta forma, que es así, 2, y este factor va así, 1, ¿y cuál es el signo que va aquí? Si acá es más seno, acá es más seno, si acá es menos seno, acá sería menos seno. Y para el otro factor, que es así, 1, igual manera, si es más coseno, es más coseno, si es menos, menos coseno. Ya está. Entonces, con esto cerramos las identidades auxiliares. Pero acá podemos agregar algunas observaciones. Vamos a borrar esto. Vamos a escribirlo aquí.
que es fundamental que conozcas, ¿no? Entonces, observación. A ver, uno, si tienes o conoces lo que es la secante de x sumado con la tangente de x, y esto es igual, digamos, a un valor a, o sea, una constante que puede ser en este caso 5, 6, pues no sé. ¿No? Entonces decimos acá sí, solamente sí, ya tienes la diferencia también. O sea que en forma inmediata obtienes secante menos tangente, y esto sería el valor recíproco, o sea, 1/a. O sea, si la suma es 5, la diferencia es un quinto. Y es si solamente tipo que va de vuelta también, porque en el ejercicio te pueden dar la diferencia, secante menos tangente, digamos a un valor 3, y entonces la suma es el recíproco, un tercio. ¿Y de qué te sirve esto? Bueno, si tú tienes la suma y tienes la diferencia, ya puedes resolver como un sistema, despejar el valor de la secante y hallar el valor de la tangente. Y ya tendrías dos razones trigonométricas en este caso. Entonces, lo mismo es para cuando trabajas con cosecante y cotangente, ¿no? Por ejemplo, acá digo cosecante más cotangente. Y este es igual a B, ¿no? Igual a un valor constante, que es el que hemos señalado ahí. Entonces decimos acá sí, solamente sí. Si ya tienes la suma, también tienes la diferencia. O sea, cosecante menos la cotangente va a ser el valor recíproco. O sea, en este caso va a ser 1/b. Y claro, este b no puede ser 0. Así. De igual manera, si esto fuese 4, la suma fuese 4, entonces cosecante menos cotangente es el recíproco 1/4. ¿Qué más debes de conocer aquí? Eh, la raíz. Tú tienes la raíz cuadrada de 1. Acá tienes 2 seno de x coseno de x. O sea, aquí puede ser más o puede ser menos. Entonces, cuando tú desarrollas esto reducido, ya te queda como el valor absoluto de seno de x más coseno de x. Así. Entonces, igual acá, más o menos. Si acá es más, acá es más. Si acá es menos, acá es menos. ¿Qué más? 4. Decimos acá que si x es agudo, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que tangente de x sumado con la cotangente del x, ya en este caso sumado con cotangente de x, esto va a ser siempre mayor o igual que 2. 5. Bueno, esto sí lo se puede explicar. Por ejemplo, en algunos casos, tú tienes seno de x sobre 1 más coseno. Así. Entonces, tú lo puedes cambiar esto de una forma por identidades haciendo lo siguiente. A ver, como abajo yo tengo 1 más coseno,
lo que vamos a hacer es multiplicarlo, algo similar como si fuese así racionalizarlo. Esto multiplico por 1 menos coseno, tanto arriba como abajo para que esto no cambie. Ya está. Así. Entonces aquí efectúo pues por diferencia de cuadrado, esto va a quedar 1 menos coseno cuadrado. Y acá me va a quedar seno por 1 menos coseno. Y ya está. Y luego, ya esto mentalmente, acá abajo 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. Entonces ahí simplificas un seno. Entonces el seno de arriba ya se va y solo queda 1 menos coseno. Pero como abajo tenía seno cuadrado y he cancelado un seno, entonces sobrevive un seno. Así. Y entonces esto se expresa como 1 menos coseno sobre seno. Entonces acá de forma análoga también puede estar dado así. Entonces puede estar dado como coseno de x sobre 1 más seno, por ejemplo. Ahí, así. Entonces, si haces un proceso análogo, multiplicas por 1 menos seno, y entonces esto te va a quedar 1 menos seno de x sobre coseno de x. Ya. Son cosas que también, en este caso, se debe de conocer, ¿no? Entonces, muy bien, jóvenes. Entonces, ahora sí, pasamos a lo siguiente, que son ya los ángulos compuestos. Vamos a borrar esto. Bien, en los ángulos compuestos, lo que vamos a ver son las razones trigonométricas de la suma y también de la diferencia de ángulos, ¿no? Entonces vamos con el primero. Si yo tuviese seno de la suma de los ángulos, seno de alfa más beta, entonces esto es idéntico a seno de alfa por el coseno del segundo ángulo beta. Mira, como acá es suma, acá también va a ser suma. Luego viene coseno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo beta. Listo. Para el caso del coseno, el coseno de alfa más beta. ¿A qué es idéntico esto? Coseno del primer ángulo alfa por el coseno del segundo ángulo beta en este caso. Y cuando acá es suma, acá es diferente. Y luego viene seno del primer ángulo alfa, seno del segundo ángulo beta. ¿Qué más? La tangente. Tangente de la suma. Tangente de alfa más beta es esta fracción, ¿no? Que es, en el numerador va tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Esto es la tangente de la suma. Para el caso de la diferencia de ángulos, el desarrollo es muy similar. Simplemente van a cambiar los signos que están aquí. Por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo seno de alfa menos beta. Ya, pues entonces mira, seno del primero, coseno del segundo, pero como ahora es diferencia, acá es diferencia. Cuando era suma, era suma. Y viene, mira, lo mismo, coseno de alfa, seno de beta. Coseno de la diferencia, coseno de alfa menos beta, ¿qué sería? Coseno del primero, alfa, coseno del segundo, beta. Entonces, como acá es suma, acá es diferencia. Entonces, como acá es diferencia, ahora es suma. Y luego viene seno de alfa, seno de beta. Ahora la tangente de alfa menos beta, lo que va a cambiar en los signos también aquí. Mira, tangente de alfa, solo que como ahora es menos, acá es menos tangente de beta. Sobre 1, como acá es menos, ahora acá es más. Tangente de alfa, tangente de beta.
Luego vienen algunas identidades auxiliares. A ver, dentro de las auxiliares se están colocando lo que es la cotangente. ¿Por qué la cotangente ahí? Porque normalmente cuando quieren conseguir la cotangente, digamos, de la suma, lo trabajan por recíproco. Cotangente es 1 sobre tangente. Entonces lo que hacen es calcular el valor de la tangente de la suma y cuando obtienen su valor lo invierten y esa es la cotangente, ¿no? Eso es lo que usualmente hacen. Entonces, pero a veces en algunos ejercicios se requiere usar directamente la cotangente como para que sea más fácil de su desarrollo. Entonces, acá está, ¿no? Cotangente alfa más beta es cotangente de alfa, cotangente de beta, cuando acá es suma, acá es diferencia, menos 1 sobre cotangente de beta más cotangente de alfa. Cotangente de la diferencia, cotangente de alfa menos beta, es cotangente de alfa, cotangente de beta, solo que cuando acá es diferencia, aquí va a ser suma más 1. Y aquí cotangente de beta menos cotangente de alfa. Listo. Solo que acá la diferencia es cotangente del segundo menos cotangente del primero. Luego, estas identidades que estamos colocando acá son más fáciles de verificar cuando se vea transformaciones trigonométricas, pero como tiene que ver con el seno de la suma y diferencia, estamos colocando en el tema de ángulos compuestos. Mira, seno de alfa más beta por seno de alfa menos beta. Entonces, este producto te va a resultar, es casi parecido como una diferencia cuadrada, ¿no? Porque más o menos para que lo puedas recordar. Te va a quedar seno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de beta. Luego, coseno de alfa más beta por el coseno de alfa menos beta. Entonces, esto es idéntico al coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado de beta. ¿Y esto qué es, profe? Lo que sucede es que aquí se está llevando a un compuesto. Mira, esto sí, a ver, te lo puedo explicar. A ver, esta tangente de alfa se va a descomponer como cociente, pues, ¿no? Va a ser seno de alfa sobre coseno de alfa. Y acá puede ser más o menos. Vamos a trabajar primero cuando sea más. Y tangente de beta, esto es seno de beta sobre coseno de beta. Entonces lo que hacemos es realizar la suma. Entonces coseno de beta multiplica. Entonces queda seno de alfa, coseno de beta, coseno de alfa, seno de beta. Y acá abajo nos va quedando producto de cosenos, por lo de los denominadores. Ya, entonces ahora de aquí, mira, esto es seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. Entonces lo que está acá en el numerador sería el seno de la suma. Por eso es que aquí aparece seno de alfa más beta. Y abajo, coseno de alfa, coseno de beta. Solo que cuando aquí es diferencia, acá es diferencia, y esto se convierte en el seno de la diferencia, por eso acá ya sería seno de alfa menos beta. Luego, acá se están colocando algunos ejemplos de cómo se usan pues, estos ángulos, como pueden dar uno de sus usos, ¿no? Para poder calcular razones trigonométricas de esos ángulos. Por ejemplo, cuando queremos el seno de 16, que si bien este triángulo ya lo conocemos, pero lo conocemos gracias a que ha sido calculado anteriormente, pues el seno de 16, que se representó como 53 menos 37. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Hacer el seno de la diferencia. Seno del primero, coseno del segundo, menos coseno del primero, seno del segundo. Se han reemplazado. Seno de 53, 4 quintos, coseno de 37, 4 quintos. Menos coseno de 53, 3 quintos y seno de 37, 3 quintos. Entonces acá tengo 16 sobre 25
9 sobre 25. 16 menos 9 es 7 y queda sobre 25. Entonces el seno de 16, justamente si tú recuerdas el triángulo, es porque es 7 sobre 25. Bueno, jóvenes, hasta ahí sería el repaso de la teoría y ahora estaríamos procediendo a resolver los ejercicios. Muy bien, ¿me confirman si se ve? Sí, maestro. Ya, muy bien. Veamos el ejercicio 1. Acá nos dice, sabiendo que tangente de x es seno menos coseno sobre seno más coseno y seno es diferente de menos coseno, hay el valor de cosecante de x por seno menos coseno de θ. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, si yo quiero resolver este producto y hallar su valor, lo que voy a intentar es esta cosecante de x que figura aquí, lo voy a expresar en términos de θ, ayudándome del dato que me han dado. Entonces, si lo pienso de esa manera, yo digo, a ver, tengo que recordar una identidad para más o menos guiarme y decir cómo voy a llegar a la cosecante si tengo tangente. Entonces recuerdo la pitagórica que me dice que 1 más cotangente cuadrado me resulta la cosecante cuadrado. Ahí está. Entonces, si yo quiero la cosecante, tengo que tener la cotangente. Pero acá nos han dado la tangente. Y entonces tú dices, pero tangente y cotangente son recíprocos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si la tangente de x fuera 3, entonces la cotangente al ser su recíproco tiene que ser un tercio, ¿no? Entonces el valor inverso. Ah, ya. Entonces eso quiere decir que como ya tengo acá tangente, puedo encontrar también la cotangente, pues. Puedo generar la cotangente. Y vamos a hacer eso, pues. Voy a generar la cotangente invirtiendo el valor nada más. Y entonces ya no sería seno menos coseno sobre seno más coseno, sino ahora va a ser seno de θ más coseno de θ sobre seno menos coseno. Hasta ahí supongo que todo bien. Ahora, profe, ¿qué es lo que va a hacer? Ya, entonces recuerda, yo quiero llegar a la cosecante. Entonces necesito tener 1 más cotangente cuadrado. Entonces lo que voy a hacer acá es elevar al cuadrado y sumarle 1. Entonces, si lo hago a esto, lo elevo al cuadrado y le sumo 1, hago lo mismo al otro miembro para que la igualdad todo siga tal cual. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a elevar al cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado esto, que va a ser seno más coseno al cuadrado. Lo mismo aquí, seno menos coseno al cuadrado. Ya lo elevé al cuadrado,
Cuando elevo al cuadrado, cada uno queda elevado al cuadrado, numerador y denominador. Y luego estamos sumando 1. Así. Entonces, continúo. 1 más cotangente al cuadrado. Esto es cosecante cuadrado. Por la pitagórica. Cosecante al cuadrado. Y entonces, ahora aquí voy a realizar la suma, pues, para poder reducir. Entonces esto va a quedar así. Seno más coseno al cuadrado. Y este va a multiplicar acá con 1. Entonces esto va a ser seno menos el coseno al cuadrado. Y en el denominador todo sigue tal cual. Seno menos coseno al cuadrado. Muy bien. Entonces de aquí, para poder resolver lo que está en el numerador de forma más sencilla, con una propiedad del álgebra, ¿no? Tú lo ves esto como a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado, ¿no? Entonces, de esa manera, esto sale más sencillo, más directo. Y ya por esa propiedad, ¿cómo quedaría? 2 veces el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Así. Y bueno, aquí abajo todo sigue quedando igual. Seno de teta menos coseno de teta al cuadrado. Pero tú ya sabes que esta suma de aquí, esta que estoy aquí colocando de verde, seno cuadrado más coseno cuadrado, este es 1. Este es 1. Entonces esto te va a quedar seno, no, perdón, 2 sobre seno menos coseno al cuadrado. Entonces ya de aquí voy a sacar la raíz. Vamos a sacar la raíz. Entonces sacando la raíz, ya sabes que esto te tendría que quedar en valor absoluto, ¿sí o no? Pero en este caso yo no quiero escribir el valor absoluto. Profe, ¿por qué no va a escribir el valor absoluto? Porque equivalente a escribir el valor absoluto, y ya se sabe que hay dos posibles valores, sino más y menos. Entonces ya mejor escribo acá más, menos, ¿no? Más menos que lo que viene aquí. Raíz de 2, raíz de 2, y abajo sería el seno menos el coseno. Así. Entonces de aquí tú entiendes claramente de que como busco cosecante por seno menos coseno, este que está acá pasa a multiplicar. Y ya tengo el Q. Entonces yo digo, por lo tanto, Q va a ser igual a más menos raíz de 2. Y obviamente la respuesta sería raíz de 2 porque es la única que está en la alternativa. El otro valor no está. Entonces, en otras palabras, te estaban pidiendo el valor positivo, pues, el valor positivo. Entonces, supongo que quedó todo claro. Sí, profe. ¿Todo bien?
Vamos con la 2. A ver, ¿qué dice ahí? Se tiene que las variables teta y x cumplen las siguientes equivalencias. Dice seno cuadrado igual a seno cuadrado de x más coseno a la cuarta de x. Y hay que determinar secante cuadrado más cosecante cuadrado en términos de teta. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer acá? Lo que yo noto aquí es que los datos que me han proporcionado en este ejercicio, esos datos están dados en senos y cosenos, ¿no? Eso es lo que sabemos, en senos y cosenos. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo que quiero calcular, que es secante cuadrado, cosecante cuadrado, lo voy a expresar en senos y cosenos también. Bien, es lo que quiero. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente forma. Mira, vamos a decir que sea E la expresión que yo quiero calcular, que es esto. Secante cuadrado de x más cosecante cuadrado de x. Entonces, por identidades, ya sabemos que esta suma es el producto de ellos mismos. Entonces aquí debe de ser secante cuadrado por la cosecante al cuadrado. Ahí. Pero entonces, ya yo digo acá entonces, ya solo es cuestión de usar los recíprocos y de esa manera ya se sabe lo que estamos buscando, ¿no? O sea, mira, hacemos acá línea y esto va así. La secante es 1/coseno. Entonces esto queda 1/coseno. ¿Por qué al cuadrado, profe? Porque la secante está al cuadrado. Y la cosecante es 1/seno. Y entonces el seno también queda al cuadrado porque la cosecante está al cuadrado. Entonces lo que yo estoy buscando es seno cuadrado, coseno cuadrado. Y esto lo tengo que buscar en términos de teta aquí, en el dato que me dieron. Entonces, para ello hago lo siguiente. Como acá tengo seno cuadrado y acá está coseno a la cuarta, yo quiero que pueda relacionar ambos, pero entonces coseno a la cuarta está más complicado de cambiar que el seno cuadrado. Entonces el seno cuadrado de x lo voy a expresar como 1 menos coseno cuadrado. Y lo mismo voy a hacer con el seno cuadrado de teta. ¿Y por qué, profe? Porque quiero que ya luego se cancele el 1 que me estaría apareciendo. Entonces aquí esto es 1 menos coseno cuadrado igual, y este seno cuadrado de x va a ser 1 menos coseno cuadrado de x. Ahí está. Entonces, este 1 que aparece acá quería que se cancele con este, por eso el seno cuadrado de teta también lo cambié. Y luego coseno a la cuarta de x. Entonces ahora se va el 1. ¿Te das cuenta? Muy bien. Decimos aquí. Entonces, ¿qué es lo que ha quedado acá? Abajo escribo menos coseno cuadrado de t igual. Y aquí a estos dos ya puedo factorizarle. ¿Qué le voy a factorizar? Le voy a factorizar menos coseno cuadrado. Ahí está. Factorizo menos coseno cuadrado. Y entonces acá me queda 1. Pero como acá es más, acá tiene que ser menos, porque menos por menos me va a dar el más. Y como tenía coseno a la cuarta, entonces ahora me va a quedar coseno cuadrado. Cerrado. Y ya, pues, ¿qué es lo que luego vemos acá? Menos y menos se van yendo. Se cancela. Entonces, ya me queda aquí coseno cuadrado de teta, pues, ¿no? Acá me va a quedar el coseno cuadrado de teta. A ver, un momento. Acá me va quedando coseno cuadrado de teta. Y acá que tengo coseno cuadrado de x
Y por pitagóricas, 1 menos coseno cuadrado te va a resultar el seno cuadrado. Ah, sí, ahí está. Y esto es lo que quería expresarlo pues en términos de teta. Y ya lo conseguimos, pues, ¿no? Entonces, la expresión E, que es la que nosotros habíamos llamado, ya la puedo dejar en términos de teta. Entonces va a quedar así. En el numerador voy a tener 1 y abajo este producto es coseno cuadrado. Así. Entonces ya digo, por lo tanto, para dejarlo como están las alternativas, 1 sobre coseno es secante. Pero como el coseno está al cuadrado, queda secante cuadrado. Y la respuesta sería la E. Muy bien, creo que todo va bien hasta ahí. ¿Sí? Veamos la 3. A ver, la número 3 dice, en una habitación se desea reservar en el techo un espacio equivalente al área del LED circular mostrado en el gráfico, donde el radio del LED, o sea, el R de aquí, es esto, 3 raíz de 2m sobre 20 metros. Y m es igual a seno de 20 más raíz de 3 coseno de 20 sobre seno de 35 más coseno de 35, hay el área aproximada del espacio reservado. Muy bien. Bueno, jóvenes, a ver, primero acá. eh, Estos son de repente que identidades que tú ya deberías de conocerlo, te lo voy a escribir acá a un lado. ¿Y cuál es, profe? Que cuando tú tienes el seno de x sumado con el coseno de x, esta suma tú lo puedes representar como un compuesto como raíz de 2 seno de x más 45. Ahí está. Listo. Y si fuese diferencia, es análogo. O sea, si es seno de x menos el coseno de x. Bueno, esto sería raíz de 2 seno de x menos 45. Así es, ya está. Ahora, ¿cómo es que de esto se llega a esto? Porque eso es lo que vamos a necesitar para el numerador. Mira,
te lo explico acá y lo borramos, ¿ya? Se trabaja con las constantes que acompañan al seno y coseno. En este caso al seno le acompaña 1 y al coseno también le acompaña 1. Entonces, acá se hace un artificio. Y el artificio va así. Con estas constantes, que son 1, en este caso son 1 y 1, se aplica Pitágoras para 1 y 1. Pitágoras para 1 y 1 es raíz de 2. Eso quiere decir que yo debo de multiplicar por raíz de 2 y a la vez dividir entre raíz de 2. Entonces queda así. Seno de x más 1 sobre raíz de 2 coseno de x. Y con esto no he cambiado nada, porque si multiplico nuevamente raíz de 2, todo llega a estar como estaba antes. Ya, pero esto lo hemos hecho con el fin de que esto lo podamos expresar de esta forma. Mira, este 1 sobre raíz de 2 lo voy a expresar como coseno de 45. Más, o sea que estos valores que han quedado acá tienes que expresarlo como la razón trigonométrica de un ángulo, que en este caso es 45. Luego acá tengo coseno de x y tienes que seguir trabajando con el ángulo de 45, así que lo expreso como seno de 45. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. Entonces, este es el seno de la suma. Entonces, toca seno de x más 45. Y esto por raíz de 2. Y así. Entonces, análogo sería con la diferencia, solamente que acá cambia. Si esto es menos, acá es menos, y aquí también es menos, entonces ya queda seno de la diferencia. Ya, entonces, para lo que está acá en este caso, en el denominador seno de 35 coseno de 35, vamos a aplicar esto cuando x vale 35. Entonces, pero el numerador no tiene la misma forma, no es 1 y 1, sino que es de esta forma, pero ya se tiene la idea de cómo se hace esto. Entonces, yo tengo acá seno de 20 más raíz de 3 coseno de 20. Ahí está. Entonces, los valores aquí son 1 y raíz de 3. Si yo aplico Pitágoras para 1 y raíz de 3, eso me va a resultar 2. Entonces significa que con 2 tengo que trabajar. Entonces 2 va a multiplicar y a la vez dividir. Entonces ya no va a ser 1 aquí, sino ya va a ser 1 medio. 1 medio seno de 20. Más, y acá yo tengo raíz de 3, pero ya no va a ser raíz de 3 solo, sino va a ser raíz de 3 sobre 2 coseno de 20. Ahí está. Entonces ahora buscamos trabajar con un ángulo cuyas razones trigonométricas se den un medio, raíz de 3 sobre 2. Bueno, ¿quién va a ser ese ángulo? Entonces, mira, esto va a quedar así. Seno de 20 y un medio lo voy a expresar como coseno de 60. Coseno de 20, entonces tengo que volver a usar el ángulo de 60 para raíz de 3 sobre 2, que en este caso sería seno de 60. Así. Y entonces acá ya tengo seno del primero, coseno del segundo, coseno del primero, seno del segundo. ¿Y esto qué es, profe? Eso es seno de la suma. O sea que esto va a ser 2 veces el seno de, en este caso, de 20 más 60. Y 20 más 60 nos va a resultar 80. Entonces esto es seno, 2 veces seno de 80. Y ahí está. Listo. Entonces así es como va a quedar en este caso el numerador. Entonces vamos a ir reemplazando para hallar m, porque m necesito para conocer el radio. Entonces ya, pues yo digo acá que m va a ser
lo siguiente. Entonces sería 2 veces seno de 80 va en el numerador. Y luego tengo seno de 35, coseno de 35. Entonces, como te mencioné, voy a aplicarlo aquí cuando x vale 35. Entonces esto va a quedar raíz de 2 seno de 35 más 45. Ya está. Y entonces tú ves aquí que 35 más 45 te va a resultar 80. O sea que esto es seno de 80 y esto también es seno de 80. Ya pues entonces ya puedes calcular m, pues. Entonces decimos aquí que m va a ser igual 2 sobre raíz de 2. Si racionalizo, me va a quedar raíz de 2. Eso es el m. Ya pues entonces ya puedo hallar el radio, ¿no? Entonces ahí está, ese es el radio. Entonces acá, esto va a ser así. 3 raíz de 2 m. Y el m ya lo obtuvimos, que es raíz de 2 sobre 20. Y esto en metros. Pero el área me lo piden en centímetros cuadrados. Y entonces lo que vamos a hacer, los metros los vamos a pasar a centímetros y ya sabes que cada metro equivale a 100 centímetros. Entonces de aquí vamos a simplificar. Entonces 20avas, 20avas. 1, 20avas acá, 5. Y bueno, pues entonces acá raíz de 2 es 2, por 3 es 6, por 5, 30. 30 centímetros. Muy bien. Entonces ahora vamos a calcular el área. El área es para un círculo, ¿no? Porque es lo que nos han mencionado. Entonces el área es pi por el radio, que es 30 al cuadrado, centímetros cuadrados. Ahí. Entonces aquí digo, por lo tanto, el área que va a resultar 30 al cuadrado es 900. 900 pi centímetros cuadrados.
Muy bien, continuemos. Veamos la 4. Dice, un granjero desea vender uno de sus terrenos, el cual tiene la forma, dice, de un trapecio rectangular, justamente como figura aquí. Vamos a colocar un poquito más grande y ahí está. Y a un precio de 29 tangente de alfa miles de dólares. Del gráfico dice que se observa que ABCD es un cuadrado y donde es punto medio. Bueno, si es punto medio, entonces esto vamos a indicar acá que esto y esto son iguales. Luego el ángulo DAF se refiere DAF, se refiere a este ángulo de aquí, es 37 grados. Muy bien. Nos señalamos 37 grados. Eso quiere decir que todo este ángulo de aquí debe ser 53 grados. Ahí. Ahora, nos dice que determinemos el precio total del terreno. Entonces, tú pones a reflexionar. Lo que necesitas es la tangente de alfa y el ángulo alfa está aquí, en esta posición de acá. Entonces, para hallar la tangente, una opción sería trazar de acá la altura, pero si yo trazo aquí para formar el triángulo rectángulo, hallar la relación de los lados es un poco complicado. Entonces, para ello ya se cuenta con otras herramientas, como es los ángulos compuestos. ¿Para qué nos sirve esto? Para descomponer alfa como suma o diferencia de otros dos ángulos, cuyas razones trigonométricas sean fáciles de conseguir. O sea, en otras palabras, el alfa lo vamos a descomponer usando el ángulo de 53 y este ángulo de aquí. Vamos a ver mejor que voy con el amarillo aquí. Este ángulo de aquí. ¿Y quién va a ser este ángulo, profe? A este ángulo lo voy a llamar beta. Ya está, beta. Entonces quiere decir que el alfa se va a descomponer como 53 menos beta. Así, 53 menos beta. Ya está. No, porque alfa más beta es 53. Pero las razones trigonométricas 53 se pueden hallar y las de beta, las de beta también se pueden conseguir ya en este triángulo de aquí, en esta de acá, aquí. Solamente es cuestión, en este caso, de comenzar a relacionar. A ver, aquí. A ver, ¿qué color se puede ver? Está bien. Como este es 37,53, ya la relación de los lados son esa, 4. Y aquí debe de ser 5 veces el lado. Entonces el lado del cuadrado es 4a. Esto también sería 4a. Entonces aquí va a ser 2a, 2a. Y DC es lado del cuadrado, o sea que es 4 veces a. Ya, entonces para el triángulo mencionado ya tengo sus catetos, así que ya se puede calcular, ¿no? Muy bien. Entonces ahora sí ya puedo hallar tangente de alfa. Entonces la tangente del ángulo alfa va a ser igual a la tangente de 53 grados menos beta. Ahí está.
Entonces, para hallar la tangente 53 menos beta, voy a usar ángulos compuestos, pues. Entonces, esto va a ser tangente de 53 menos tangente de beta sobre 1 más tangente de 53 tangente de beta. Y ahí está. ¿No? Ese es lo que tenemos. Y entonces voy a comenzar a reemplazar los valores que se conocen respecto a esas tangentes, pues, ¿no? A ver, entonces va aquí, primero tangente 53, tangente de beta. ¿Cuánto es tangente de 53? 4/3. Ahora, la tangente de beta ya lo sacamos al ojo, joven. Mira, aquí, para la tangente de beta, el cateto opuesto es 2A y el cateto adyacente es 7A. 2A entre 7A te queda 2/7, pues, ¿no? Entonces, 2/7. Ya. Entonces aquí, esto es 1 más, entonces va igual. Tangente de 53, esto es 4/3, y tangente de beta es los 2/7. Ya, estos son los valores igual, los de arriba, los que ya habíamos conseguido. Entonces digo que este es igual. Entonces, sí, acá yo resuelvo. 7 por 4, 28. 3 por 2, 6. Entonces, 28 menos 6 me va a dar 22. Y abajo, 3 por 7, 21. Entonces, lo mismo acá. 4 y 2 son 8, 3 por 7 es 21. Entonces, 21 y 1 es 21, más 8 me va a dar 29. Y acá abajo 3 por 7 es 21. ¿Ya? Entonces aquí se va, en este caso, 21. Entonces, ya de aquí ya me está quedando el valor de la tangente alfa finalmente, que va a ser 22 sobre 29. Entonces aquí está 22 sobre 29. Entonces de acá, 29 pasa a multiplicar y quiere decir que 29 por la tangente de alfa va a ser igual a 22. Ya. Entonces ya tengo el precio que sería 22.000, pues, ¿no? Entonces, dividimos acá, $22.000. Ya.
Vamos a continuar. ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. Vamos con la número 5. A ver, acá nos dice, la presión máxima medida en kilopascales alcanzada en una caldera durante una prueba es de 600 N kilopascales y la presión de seguridad es de 250 kilopascales y se sabe que N es igual a esta expresión. Hay la diferencia entre la máxima, entre la presión máxima y la presión de seguridad. Bueno, la presión de seguridad se conoce, solamente falta, en este caso, la presión máxima. Ya bueno, entonces, para hallar la presión máxima necesito el N. Vamos a calcular en... Para resolver el N, jóvenes, es cuestión siempre de fijarnos acá para saber qué es lo que vamos a hacer, buscar la relación en los ángulos. Sencillo. Acá tengo 80, acá tengo 70 y 10. Entonces ya me doy cuenta que el 80 es la suma de estos dos ángulos de acá. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ese 80 grados, lo tengo que representar como 70 más 10 grados. Y luego, ya lo demás, que va como 2 seno de 70, seno de 10. Así. Entonces aquí, lo que vamos a hacer es usar el coseno de la suma. Entonces, coseno de la suma es coseno de 70 coseno de 10. Ya está. Como es suma, acá es diferencia. Menos el seno de 70 seno de 10. Y ahí está. Y luego viene más 2 veces seno de 70 seno de 10. Entonces, si yo sumo esto, porque estos dos ya son seno de 70 seno de 10, tengo más 2 y acá tengo menos 1. Entonces, ahí al hacer las operaciones, entonces esto queda así. Coseno de 70 coseno de 10. Y ya, pues más 2 menos 1 más 1. Pues entonces ya queda más seno de 70 seno de 10. Y ahora, recordando también los compuestos, tengo coseno del primero, coseno del segundo. Y ahora aquí es más seno del primero, seno del segundo. Entonces, ¿eso qué es? Ese es el coseno de la diferencia, joven. Esto es coseno de 70 menos 10 grados. O sea que esto nos da coseno de 60 grados. Y ahí está. Listo. Y bueno, ¿cuánto es el coseno de 60? Coseno de 60 es 1/2, pues. Entonces, ya tengo el N. Entonces, calculo la presión máxima. Entonces, esa presión máxima va a resultar ser, reemplazo N como 1/2 por 600, es 300. 300 kilopascales. Ya está. Entonces, la presión máxima menos la presión de seguridad, ya pues son 300 menos 250, te va a dar 50. Entonces, ya escribimos aquí, presión máxima
menos la presión de seguridad va a ser igual a 50 kilopascales. Listo. Entonces aquí la respuesta sería la E, pues, ¿no? Y ese es para la número 5. Todo ok. Vamos con la siguiente. Vamos con la número 6. A ver, acá nos dice, un agricultor compra fertilizante para un lote cuya superficie está dado como 50 quechante de X sobre P hectáreas. Si el precio del fertilizante es de $150 por una hectárea y se cumple esto, determina el costo total del fertilizante. O sea que yo necesito hallar P para conocer todo el lote y ahí sacamos cuánto vamos a gastar por fertilizante. Entonces, ¿cómo vamos a reducir esto? Primero, yo necesito factorizar el numerador y denominador. Vamos con el numerador primero. Bueno, para el numerador lo puedo ver de esta forma. Creo que se me hace más práctico hacer la factorización de esta forma. A ver, ¿cómo? Este coseno cuadrado menos coseno cuadrado lo vamos a descomponer así, pues, ¿no? Como, voy a usar hasta simple, en otras palabras. Como más coseno menos coseno. Y en este caso el 2 lo vamos a descomponer como 1 y 2. Entonces acá tengo menos coseno y acá tengo 2 coseno. Y entonces esto que me va a dar un coseno. ¿No? Esto es. Entonces ya sabemos que esto factorizado me va a resultar como 1 más coseno por 2 menos coseno. Y ahora, lo que está aquí en el denominador para poder factorizarlo, me voy a enfocar en este seno cuadrado menos 1. Y si bien eso se puede ver a simple vista, igual para que a nadie le quede duda, vamos a hacer el procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Voy a factorizar el signo menos. Factorizo menos. Entonces esto es 1 menos seno cuadrado. Y ya sabemos que 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, pues. Entonces esto me va a quedar menos el coseno cuadrado de X. Ya está. Entonces esto es menos coseno cuadrado. Entonces acá tengo 1 más P
igual. Vamos reemplazando entonces lo que hemos obtenido, que va en el numerador, va como 1 más coseno. Ahora, abajo es 2 menos coseno. Y aquí abajo, esto es 2 coseno de x. Y bueno, seno cuadrado menos 1, esto es menos coseno cuadrado. Entonces ya, esto ya me permite hacer lo siguiente. 1 más coseno, 2 menos coseno, y acá factoriza coseno. Y entonces, al factorizar coseno, va a ser 2 menos coseno. Entonces, ya se simplifica 2 menos coseno. Luego, como quiero despejar P, bueno, podemos pasar a este caso a restar el 1. Entonces P va a ser igual y tendríamos 1 más coseno sobre coseno menos 1. Y bueno, al hacer la diferencia, va a ser así, ¿no? 1 más coseno, multiplicamos aquí, va a ser menos coseno sobre coseno. Entonces ahí vamos a cancelar coseno. Y esto va a ser 1 sobre coseno. Y 1 sobre coseno, por recíproco, es secante. Entonces, como P es secante de X, ya yo reemplazo acá secante, y entonces ya tengo la superficie. Entonces, yo te digo acá, la superficie va a ser 50 hectáreas. Pues no, porque ahí la secante se cancela. A simple vista se nota eso. Ya está. Entonces, por cada hectárea se gasta $150 en fertilizante. ¿Cuántas hectáreas tenemos? 50. Entonces tenemos que hacer el producto de 50 con el 150, lo que me va a dar 75 y dos ceros, o sea que va a ser $7.500. Entonces acá la respuesta sería en este caso la C.
Muy bien, todo bien. Hasta ahí. Vamos a continuar. Vamos con la 7. En la 7 nos dice que la energía consumida por una lámpara LED en 2 horas es 1 kilovatio hora. Ya, entonces esto lo vamos anotando. En 2 horas se consume 1 kilovatio. Ya está. Y el costo por cada kilovatio es de 5 soles, ¿no? Es lo que nos está señalando. Ya, pues esto acá mismo al lado lo puedes anotar o ya, bueno, por separado. 1 kilovatio, 5 soles. Ya. Ahora, ¿qué dice aquí? Hay el costo total por usar la lámpara 2 horas, sabiendo que Q es igual a esto y A más B es 30. Entonces, para saber qué tanto tiempo van a usar la lámpara, hay que conocer Q, ¿no? Entonces, todo consiste en hallar el Q. ¿Cómo hacemos esto? Lo único que vamos a hacer es desarrollar estos binomios al cuadrado. Entonces comienzo, acá tengo Q, va a ser igual. Seno de A, coseno de B. Entonces sería primero al cuadrado más 2 veces seno de A coseno de B. Luego más coseno cuadrado de B. Luego viene aquí más seno de B más coseno de A al cuadrado. Ya, pues entonces sería el primero al cuadrado más 2 veces primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya está. Bueno, entonces, ¿qué observamos aquí? A ver, yo observo acá que tengo seno cuadrado de A y acá tengo más coseno cuadrado de A. Entonces esa suma nos va a resultar 1. ¿Qué más? Tengo acá coseno cuadrado de B positivo más coseno cuadrado de B y acá tengo más seno cuadrado de B. Y ahí está. Entonces de aquí U va a ser igual. Entonces tengo seno cuadrado de A, coseno cuadrado es 1 y esto también es 1. 1 y 1 nos va a dar 2 más. Ahora quedaron estos dos de acá, pero estos dos están multiplicados por 2, por eso estamos factorizándole 2. Entonces aquí me queda seno de A coseno de B más, y acá me quedaría coseno de A seno de B. ¿Y esto qué es? Esto es seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. Entonces de aquí queda 2 más 2 veces seno de la suma A más B. Entonces aquí me dieron el A más B, que es 30 grados. Entonces esto es 2 más 2 veces 30 grados.
Pero ya nosotros sabemos, es un medio. Entonces, 2 por un medio, esto me va a resultar 1, 1 y 2 es 3. Entonces ya tengo Q. Q es igual a 3. Entonces, como Q es 3, ya sabemos entonces que van a usar la lámpara 6 horas. Mm, 6 horas. Bueno, entonces, para 6 horas, ¿cuántos kilovatios? Bueno, ¿qué es lo que yo veo acá? 2 horas, 1 kilovatio. Entonces, en 6 horas se va a consumir 3 kilovatios. Pero como ya sabemos que 1 kilovatio equivale a 5 soles, entonces 3 kilovatios va a ser 15 soles. Entonces la respuesta sería la A. Bueno, hasta acá todo bien. Vamos con el problema número 8. A ver, la número 8 acá nos indica de que un diseñador elabora cajas decorativas de forma de un prisma rectangular para la venta, cuyas dimensiones se observan aquí en la gráfica, y nos piden que hallemos el volumen de la caja si K cumple la siguiente expresión. Entonces, si yo quiero el volumen de la caja, lo único que tengo que hacer es multiplicar las tres aristas. 10 por 20 y por -5. Entonces, ya pues ya yo con esto me doy cuenta que lo único que necesito es sacar K, para eso me han dado el dato de aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer para ello? A ver, observando el dato que nos han dado, yo veo ahí el ángulo de 38 y de 52, ¿no? Es lo que estamos observando ahí. Entonces, ¿qué relación hay entre esos ángulos?
yo veo que 38 más 52 me da 90. Lo que quiere decir es que al ser 90, uno de ellos lo puedo cambiar por su corrazón y me quedaría respecto al otro ángulo, ¿no? Entonces esto va así. Eso es el primer paso. El de acá dice 1 sobre raíz de 3 más 1. Y aquí viene seno de 38. Así. Luego viene menos, lo mismo acá. Viene 1 sobre raíz de 3 menos 1. Así. Y entonces el seno de 52 es el que lo voy a cambiar. Su corrazón es coseno. Y el complemento ya sabemos que es 38. Entonces ahora sí ya queda seno de 38, coseno de 38. Ya. Y para esto habíamos dicho que siempre que tenemos seno de un ángulo, coseno del mismo ángulo, se trabaja con estos valores para formar un compuesto. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero así como está acá, no me conviene. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo voy a racionalizar, ¿no? Entonces, uno de ellos lo racionalizo acá, pues, porque es bien sencillo. Incluso la racionalización al ojo nomás lo podrías hacer, ¿no? Porque 1 sobre raíz de 3 más 1, ya. Entonces aquí, entonces pues sería raíz de 3 menos 1, raíz de 3 menos 1. Entonces de acá, en el numerador, tendríamos raíz de 3 menos 1, y en el denominador te va a quedar 3 menos 1 es 2. Entonces aquí, ¿no? Como es raíz de 3 menos 1, esto es lo que voy a escribir, el valor ya racionalizado acá. Raíz de 3 menos 1 sobre 2. Y acá, seno de 38. Menos, y hago lo mismo acá, racionalizo, pero ya te habrás dado cuenta que al racionalizar, multiplico por raíz de 3 más 1. Bueno, lo voy a multiplicar arriba y también acá abajo. Raíz de 3 más 1 acá abajo te queda 2 por diferencia de cuadrado. Y luego viene el coseno de 38. Ya sí. Ya ahora, tú dices, profe, entonces para ver por cuánto multiplico y cuánto tengo que en este caso dividir, eh, tengo que aplicar Pitágoras para estos dos. Claro, esa sería la forma práctica. Pero si los valores son fáciles de ver, ¿no? Los valores son fáciles de ver y puedes evitar aplicar Pitágoras en este caso, evítalo pues. Y yo me doy cuenta de que, claro, voy a evitar en este caso usar Pitágoras. Como profe, simplemente me doy cuenta que debo de multiplicar por raíz de 2 sobre 2. Nada más. Y esto es lo que... ¿Y por qué? Pues ya, si no te das cuenta por qué, ahorita te vas a dar cuenta. Raíz de 2 sobre 2. Ya, entonces, si yo multiplico raíz de 2 sobre 2, lo tengo que hacer a ambos lados de la igualdad. Entonces aquí, 3 raíz de 2 sobre 2 sobre k, y lo vamos a multiplicar por raíz de 2 sobre 2. Y esto es lo que está aquí, raíz de 2 sobre 2. Y entonces también vamos a multiplicarlo a este lado de acá, pues, que es lo que estaba justamente queriendo formar, algo que se conoce. Entonces, por raíz de 2 a raíz de 3 me queda raíz de 6. Menos raíz de 2 por 1, raíz de 2. Y
Denominador 2 por 2, 4. Seno de 38. Entonces, como te das cuenta, esto ya es conocido del triángulo de 15, 75. Luego viene menos, lo mismo acá, por el raíz de 2, pues. Entonces, raíz de 2 por raíz de 3 te va a dar raíz de 6. Más raíz de 2 por 1, raíz de 2, y abajo 2 y 2 es 4. Y luego esto sigue con coseno de 38. Ya. Entonces, de acá yo resuelvo. Raíz de 2, te va a dar 2. Entre 2 se va. Entonces de aquí, esto va a ser 3 sobre K. Igual seno de 38. ¿Y esto qué es? Ya esto lo puedes trabajar con 15 o 75. Ya vamos a trabajarlo con 75. Entonces sería coseno de 75. Raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Menos, lo mismo acá. Tengo coseno de 38. ¿Y esto qué va a ser? Con el mismo 75 va a ser seno de 75. Entonces acá, lo mismo. Esto es seno, y esto es seno del primero, coseno del segundo. Menos coseno del primero, seno del segundo. Entonces este es el seno de la diferencia. Entonces esto es 38 menos 75. Entonces aquí, seno, y 38 menos 75, bueno, esto va a ser menos 37 grados. Y ahí está. Y tú recordarás qué pasaba con el signo del argumento con respecto al seno. Sale. Entonces esto va a quedar menos seno de 37. Entonces acá, esto va a ser 3 sobre K igual a menos, y ahí reemplazamos el seno de 37, que va a ser 3 quintos. Entonces, de aquí ya pues, K, ya tenemos el valor de K, que en este caso va a ser menos 5. Muy bien, teniendo K ya se puede hallar el volumen, que es lo que vamos a calcular a continuación. A ver, acá. Ya aquí nomás lo podemos ir reemplazando. Si K vale menos 5 por menos 5 te va a dar 25. Ya está. Entonces luego, el volumen va a ser igual. Sería 10 por 20 por 25 centímetros cúbicos. Entonces, por lo tanto, el volumen va a ser, pues, en este caso, 20 por 25. En este caso es 500 por 10, 5.000.
5.000 centímetros cúbicos. Y entonces la respuesta va a ser la D. Bueno, acá vamos a anotar la clave de los propuestos. Espera un momento, vamos a buscar el archivo. Ujú. Muy bien, la número 1 es la C. Número 2, la A. Número 3, la A. La 4, el dado. 5, avión. La 6, dado. Y la 7, dado. Esas son las claves. Y jóvenes, con eso llegamos al final de la clase. Es todo por hoy, Profesor, jóvenes. muchas gracias. Cuídense. Buen fin de semana para todos.